Punto 6. ¿Cuál es la única cosa que podemos hacer para ser salvos de la ira de Dios por causa de nuestro pecado? Esto lo leeremos en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Antes que leamos este pasaje, les quiero comentar un poco de lo que ocurrió en este capítulo que nos narra los hechos de los apóstoles. El apóstol Pablo junto con Silas estaban en uno de sus viajes misioneros. Esta oportunidad, como muchas veces ya había ocurrido, por causa de la predicación del Evangelio, ellos fueron echados a la cárcel. Es algo que en ese tiempo, por el rechazo que recibía el Evangelio, por estar en contra de los ídolos, en contra de los falsos dioses que tenían las otras culturas y las naciones, era rechazado por causa de esto. Pero estos hombres, Pablo y Silas, no se detuvieron. Estos hombres aún en prisión seguían dando alabanza a Dios. Estos hombres aún estando en esa situación complicada, ellos seguían adorando a Dios, pues reconocían que Él era bueno y que era misericordioso. Y ellos sabían también que por lo que ellos hacían adentro de ese lugar difícil, algunos de los que estaban ahí presos también podrían alcanzar la misericordia de Dios. Pues dice la Escritura de que los presos escuchaban lo que Pablo y Silas hacían. En un momento impresionante, algo que pasó instantáneamente, un terremoto sacude lo que es la prisión. ¿Y qué ocurre en ese momento? Era de noche. Dice la Escritura que se abrieron las puertas de la prisión y se soltaron las cadenas que los tenían presos a cada uno de ellos. En ese momento se imaginan esa algarabía que ocurrió, pero el apóstol Pablo junto a Silas, en vez de pensar, esta es la oportunidad que Dios ha puesto para que escapemos, ellos se quedaron ahí, se quedaron tranquilos y animaron a los demás a no moverse de ese lugar, pues él sabía que por la ley que estaba en ese tiempo, si ellos hubieran escapado, aunque era lo justo, porque ellos habían sido presos por ninguna causa justa, a pesar de ello, este hombre, el carcelero, iba a perder su vida, pues la ley decía que si este hombre permitía que los que estaban en cárcel escaparan, la culpa recaía sobre él, por lo que ellos mejor se quedaron ahí confiando en que Dios tenía un mejor plan para esta situación. Algo tan impresionante que el carcelero, en su preocupación, pide que enciendan las luces y él se da cuenta que aún todos estaban ahí. Este hombre incluso había tomado ya una espada para él mismo quitarse la vida, pero cuando ve que todos estaban adentro, él sale corriendo prácticamente y se pone rodillas delante de Pablo y le dice lo siguiente: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esa actitud que tuvo este hombre fue de completo arrepentimiento delante de Dios por lo que había hecho. Aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo obra de maneras impresionantes, aún incluso en momentos que nosotros seamos quienes estemos en una situación difícil. Si nos damos cuenta de la respuesta que da Pablo, y la leemos en el versículo 31, le dice lo siguiente: creer en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta de Pablo no fueron argumentos, sino que claramente le dijo que lo que él necesitaba era creer de corazón en que Jesucristo era su Salvador. Si nos damos cuenta en este caso, Pablo no llegó con un mensaje, una predicación, no le llegó hablando del Evangelio, sino más bien Dios intervino de una manera tan impresionante que el carcelero se conmovió y lo estremeció en su corazón de decir: yo necesito ser salvo de esto que está ocurriendo, yo necesito tener una nueva esperanza, yo necesito cambiar mi forma de ver las cosas y verla como la ven estos hombres que están presos por causa de lo que es justo. Por ello es tan importante saber que lo que nosotros necesitamos es creer de corazón, es aceptar al Señor como nuestro Salvador, es seguirlo y obedecerlo. Siempre en el punto 6, leamos por favor Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos hace tres preguntas. ¿Cuáles son los dos tipos de personas que vemos según esta escritura? El condenado y el no condenado. La pregunta 2. ¿Por qué puede la gente ser condenada? Por no creer en el Hijo de Dios. Es tan importante esto, pues cuando nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, estamos llamando mentiroso a Dios. Estamos diciendo que nosotros somos buenos, que nosotros somos justos,
que nosotros no necesitamos perdón de pecado, por lo cual estamos blasfemando delante de Dios, estamos haciendo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que el padecimiento que Él tuvo por causa de nosotros, no tuviera sentido, simplemente porque el corazón de quien lo rechaza ha sido endurecido para no creer. Por ello debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros pensemos en decirle a alguien, yo no creo en el Hijo de Dios, pues sabemos que si nuestra respuesta es esta, estaremos condenados. Y la pregunta número 3, ¿está usted condenado? ¿Por qué estamos nosotros libres de toda culpa y del juicio de Dios? Porque nosotros hemos creído por fe en el Hijo de Dios. Y esto es lo que justifica nuestra vida delante del Padre. Y ahora el último punto. Reflexionemos en lo siguiente. Leamos por favor Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si nos damos cuenta, desde que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros le hemos recibido, hemos creído en Él, hemos sido liberados del pecado, de la muerte espiritual, hemos sido liberados de las manos de Satanás. Dios nos ha hecho sus siervos, Dios nos ha justificado, Él nos ha santificado, Él nos ha limpiado y Él nos ha llenado de su Espíritu Santo y como corona de favores, Él nos da la vida eterna junto con Él. ¿No crees que es importante darle tu amor incondicional al Señor? ¿No crees que es importante amarle profundamente en todo tiempo y en toda circunstancia? Recuerda esto, Jesucristo te amó en la cruz sin que yo lo merecíamos, por lo cual te animo a que tu corazón esté siempre agradecido delante de Dios por todas sus bondades y por toda su misericordia. Te agradezco por tu tiempo. Espero que esta sesión te haya dado algunas ideas más claras de lo que Jesucristo hizo con su vida y con su muerte. En el próximo capítulo, la próxima sesión, veremos acerca de lo que ocurrió con la resurrección del Señor Jesucristo para toda la humanidad. Les agradezco mucho por su tiempo. Dios los bendiga.